Estimados amigos, nuevamente con ustedes Mario Olchese Sanguinetti desde Lima, Perú. En este video quisiera tocar un tema que me parece bastante interesante, pienso yo, bajo mi propio punto de vista. Creo que podría darnos un poco más de luz sobre la llamada conmemoración, la Pascua, y cómo es que la Watchtower parece haberse olvidado de algunos detalles de, del asunto, cómo se celebraba la Pascua. Y es cierto, la Pascua fue reemplazada por la conmemoración. El mismo día en que Jesús celebró la Pascua, inauguró, por decirlo de alguna manera, la llamada conmemoración de la Watchtower. Eso lo dice la misma Watchtower, que en ese mismo día que se estaba celebrando la Pascua judía, después de haberla concluido, celebró una nueva Pascua que la Watchtower llama la conmemoración. Y en esa Pascua había pan sin levadura, tomó pan y, lo partió y se lo dio a sus discípulos para hacer ese nuevo pacto, ¿no? con sus apóstoles que todavía no eran ungidos, y pues celebró por primera vez lo que la Watchtower considera la conmemoración, y lo hacen el 14 de Nisan, que es la fecha que coincide con justamente la Pascua. O sea, para la Watchtower la Pascua les da la fecha para el inicio de la conmemoración, y ven en la Pascua no solamente un símbolo de la liberación de los israelitas de la esclavitud, sino también ven algo más allá, que tiene que ver con el, el, una figura o que prefiguraba la redención que vendría por Cristo, siendo nuestro Cordero Pascual sacrificado en la cruz y que dio su sangre para salvarnos. De modo pues que la Pascua es muy importante porque prefigura no solamente nuestra liberación de un Egipto espiritual, sino que también prefigura la redención que tenemos por nuestros pecados, o sea, el perdón de nuestros pecados por la muerte de Cristo. Esa es la figura. Entonces la Watchtower, por supuesto, eh, a veces se olvida decir algunas cosas, ¿no es cierto? Olvida decir algunas cosas. Eh, por ejemplo, uh, vamos a ver acá que en 1 Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua, ha sido nuestra Pascua y que ha sido sacrificado. Entonces Jesús es nuestra Pascua, de todos nosotros es nuestra Pascua. De alguna manera, todos los creyentes nos vemos beneficiados de Cristo, que es nuestra Pascua. Él es el Cordero Pascual, Él dio su sangre para redimirnos, para salvarnos, para darnos vida. Y esto lo reconoce la Watchtower, ¿no? De que Jesús, después de celebrar la Pascua, dice en la Atalaya del 1.22, página 21 y párrafo 4, que después de celebrar la Pascua, Jesús estableció lo que ha llegado a conocerse como la Cena del Señor. Y dice pues que en aquella noche del año 33 Jesús usó pan sin levadura que había sobrado de la comida de la Pascua, y entonces celebró la conmemoración. Eh, Bueno, y también vemos nosotros que la Watchtower dice en la Atalaya del 1.3 del 12, página 16, tal como la Pascua judía era una celebración anual, la conmemoración de la muerte de Jesús se celebra una vez al año tras la puesta del sol, el 14 de Nisan, según el calendario lunar bíblico. Bueno, esto es lo que la Watchtower dice, ¿no? Que coincide su Pascua, ¿no? O su conmemoración con la Pascua judía, que se celebró el 14 de Nisan, y por eso lo hacen ellos también esa fecha tras la puesta del sol.
De modo que es muy importante el asunto de la Pascua, porque la Pascua sirve de referencia a la Watchtower para celebrarla de manera mm, propicia, adecuada, ¿no? Y entonces, eh, también la Watchtower dice en la atalaya del 1-4 del año 2008, página 29, dice, ¿cuándo debería celebrarse la conmemoración? Para averiguarlo, recordemos que Jesús decidió instituir esa celebración en una fecha en particular, el día de la Pascua. Durante más de 1500 años, cada 14 de Nisan del calendario judío, el pueblo de Dios había celebrado la Pascua para conmemorar un sobresaliente acto de salvación de Jehová a favor de ellos. Es obvio, pues, que Jesús estaba enseñando a sus discípulos a celebrar en esa misma fecha el supremo acto de salvación que Dios llevaría a cabo mediante la muerte de su Hijo. Por tanto, los verdaderos seguidores de Jesús asisten cada año a la Cena del Señor, el día que coincide con el 14 de Nisan, que es la Pascua judía. Bueno, ahora, ¿cuál es el punto que quiero tocar acá? Si leemos Éxodo 12:43, vemos que Jehová le dice a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Y en Éxodo 12:48, o sea, 5 versículos más adelante, dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Como podemos ver, la Watchtower en tiempo presente no permite que la grande muchedumbre o las otras ovejas coman del pan y menos que beban del vino. Entonces, ¿a qué conclusión se puede llegar? Se puede llegar pues que estos testigos de Jehová de las otras ovejas son aquellos que acá Jehová menciona como los extraños. Ningún extraño. ¿Y quién es el extraño? Es el extranjero. Es el hombre que viene de una religión pagana o que es un pagano, que vive con ellos, junto con ellos, pero que es un pagano. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios, no? Pero si algún extranjero, vamos a hablar también de un pagano, de un no converso, de un incircunciso, quiere participar de la Pascua por cuestión de convicción, debe ser primero circuncidado, todo varón, porque ningún incircunciso comerá del pan, ¿no? O participará de la Pascua, mejor dicho. Entonces, yo llego a la conclusión siguiente, estimados amigos, que los testigos de Jehová consideran prácticamente los del cuerpo gobernante, al negarles a las otras ovejas la participación comiendo de los emblemas del pan y del vino, los están considerando todavía como si fueran incircuncisos, como extranjeros, como personas extrañas. Y eso es realmente bastante preocupante, estimados amigos, porque para la Watchtower, o para, mejor dicho, vamos a hablar más claramente, para Dios, ¿qué cosa dice sobre estas personas que son extrañas? En Efesios 2 leemos lo siguiente. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, los extranjeros estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, y por supuesto podemos hablar también ajenos a
a la conmemoración, ¿no? No podían tampoco tener nada que ver con la conmemoración, la Pascua, en ese momento. Entonces, estas personas estos extranjeros estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero se sigue leyendo en Efesios, así que ya no sois extranjeros o extraños, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo creyente que entra en un proceso de circuncisión espiritual se hace parte, ¿no es cierto?, de esta nación, la ciudadanía de Israel. Ya no es ajeno a los pactos, tampoco es ajeno a la Pascua, y en este caso a la conmemoración, puede participar. Entonces, claramente dice acá que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya pues los testigos de Jehová deberían ser todos, pues no extraños, no advenedizos, sino miembros de la familia de Dios. Y en Filipenses 3:3 leemos, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, en realidad, hay una circuncisión espiritual que recibe todo verdadero cristiano, por el hecho de no tener confianza en la carne, porque se gloria en Cristo Jesús, porque en espíritu sirve a Dios. Eso es lo que dice Filipenses 3:3, que la circuncisión espiritual es la que vale, ¿no? Es la que vale. Cuando en el antiguo Israel el que debía participar de la Pascua tenía que ser personas circuncisas, no las incircuncisas, entonces se nos hace ver que ya no hay personas realmente en la fe, en Cristo, extrañas o extranjeras o benedizas, sino que todas se convierten en circuncisión, en personas circuncisas, no en la carne, sino en el espíritu. Entonces dice acá el apóstol Pablo a los filipenses, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y yo me pregunto, ¿pueden decir esto lo mismo los de las otras ovejas? Por supuesto, porque a todas se les manda a servir a Dios, a gloriarse en Cristo Jesús y no tener confianza en la carne. ¿O no es así? Las otras ovejas también ya han entrado en esa etapa de circuncisión espiritual por su conversión y ya no están sirviendo a la carne, sino sirviendo a Dios en el espíritu y se glorían en Cristo Jesús. En espíritu, dice el apóstol Pablo, servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y esto no se refiere, pues, a un grupito, ¿no?, de 144,000. Se está refiriendo a todos los creyentes que estamos llamados a servir a Dios, a gloriarnos en Cristo Jesús y no tener confianza en la carne. ¿O cree usted que no implica estas palabras a su persona, amigo, testigo de Jehová de las otras ovejas? ¿Cree usted que estas palabras no son para usted? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Entonces usted ya se convirtió en una persona circuncidada espiritual. Y por lo tanto, este mandato que tenían los hebreos eh, y que recibió Moisés de parte de Jehová, y Aarón también, que ningún extraño comería de ella, ya no se puede dar, porque todos los testigos de Jehová, sin excepción, tienen una circuncisión espiritual. No se puede decir que solamente los 144,000 sirven a Dios y reverencian a Cristo, ¿no es cierto? Y están alejados de la carne. Son todos los cristianos, todos los conversos. Entonces ya no puede haber extraños advenedizos en la congregación cristiana. Y parece que para la Watchtower todavía existen personas de esa condición, extraños, advenedizos, personas que todavía están en la carne, que no sirven a Jehová y por lo tanto no pueden comer
de la Pascua. No pueden celebrar la Pascua. Como dice acá, dice acá, si quieren celebrar la Pascua para Jehová, tiene que ser circuncidado. Entonces, celebrar la Pascua tiene que ver con el justamente comer, ¿no es cierto? Comer del pan o comer tomar el vino, porque lo dice claramente Éxodo 12 y versículo 43. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, comerá. Entonces, cuando un testigo de Jehová de las otras ovejas desiste de comer, le está diciendo, yo soy un extraño, yo soy un advenedizo, yo soy un pagano, yo estoy todavía viviendo en la carne. Cristo no es mi prioridad y tampoco servir a Dios. Eso es lo que están haciendo la mayoría de testigos de Jehová cuando celebran la conmemoración. Es que en realidad no lo celebran porque la Watchtower dice que son solamente observadores, no son participantes. Esto es lo que hace Satanás en esta organización, engañar a todos y poner ahí a esos 8 billones de testigos de Jehová como si fueran parias, extraños, paganos, repudiados por Dios, porque al prohibírseles comer de la Pascua o de la conmemoración, comer, no solamente oler, entonces están diciéndoles, ustedes todavía son extraños, son advenedizos, son paganos, no merecen estar allí, solamente si se circuncidan. Pero, ¿cómo se circuncida uno? No a través del corte del una circuncisión carnal, sino espiritual. Por eso dice acá el apóstol Pablo, y lo vuelvo a repetir a los Filipenses capítulo 3 y verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Y acaso estas palabras no aplican también a las otras ovejas? ¿O es que las otras ovejas no sirven a Dios, no se glorían en Cristo Jesús y tienen confianza solamente en la carne? Por favor, pues estimados amigos, pensemos. Por eso cuando un testigo de Jehová no participa de la Santa Cena, me refiero de las otras ovejas porque dicen que no es ungido, y esto que los apóstoles no eran ungidos todavía, están diciendo, pues nosotros todavía somos extraños, somos como extranjeros, somos paganos, somos personas que todavía estamos teniendo confianza en la carne, somos personas que no nos gloriamos en Cristo, y personas que no vamos a servir a Dios. Eso prácticamente, porque esto era lo que eran los extraños, y lo dice el apóstol Pablo muy claramente. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Y podemos añadir también, ajenos también a esta conmemoración, ¿no es cierto? La Santa Cena. Así que ya no sois extranjeros, dice, ni advenedizos. O sea, ya no eres extranjero, no eres una persona extraña, sino que eres un conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ya eres un hijo de Dios. Todo lo contrario de lo que dice la Watchtower. Todo lo contrario. Porque quien miente es el diablo. ¿Y qué mejor instrumento para servir al diablo que la Watchtower? Bueno, estimados amigos, gracias. Y como siempre será hasta otra reflexión. Cuídense. Gracias.